Gracias por acompañarnos a ustedes también en este programa especial sobre la enfermedad de injerto contra huésped, también conocida por sus siglas en español como EICH, en colaboración con el Leukemia and Lymphoma Society. Esperamos que esta información sea de utilidad para todos ustedes y les recuerdo que si usted o un ser querido está lidiando con la enfermedad de injerto contra huésped, puede contar con la Sociedad de Leucemia y Linfoma como una fuente confiable de servicios de apoyo y de programas. Visite el sitio web www.lls.org o llame al Centro de Recursos Informativos al número 1-800-955-4572, donde trabajadores sociales especializados en oncología y que hablan español pueden brindar orientación y apoyo individualizado, totalmente gratuito para pacientes y sus familias. Gracias, doctor Cruz, por estar con nosotros. Vamos a comenzar hablando de qué es esta enfermedad injerto contra huésped y por qué se produce. Pues mira, la enfermedad de injerto contra huésped es una de las complicaciones de un trasplante de médula ósea halogénico, que es el trasplante de médula ósea que se hace con un donante. Alrededor de 40-50% de los pacientes que se hacen este tipo de trasplante lo pueden presentar y ocurre debido a que cuando tú haces un trasplante de médula ósea halogénico con un donante, el sistema inmunológico de ese paciente que recibe el trasplante pasa a ser el sistema inmunológico del donante. Okay. Sabemos que el sistema inmunológico, el propósito que tiene es cualquier cosa extraña que entre al cuerpo, eliminarla y sacarla del sistema. Pues ese sistema inmunológico del donante va a estar acostumbrado a la piel, al intestino, al hígado del donante. Cuando lo ponemos en otro cuerpo, que es el cuerpo del paciente que recibe el trasplante, pues ese sistema inmunológico, si se desarrolla muy rápido, puede reconocer las células normales del recipiente, de la persona que está recibiendo el trasplante, como extrañas. Y las puede atacar. Porque no son las suyas. Exactamente, puede crear una respuesta inmunológica en contra de las células normales del donante, que quien la está llevando a cabo es el sistema del paciente. Del paciente. Que quien la está llevando a cabo es el sistema inmunológico del donante. Por eso se llama injerto. Injerto representa el trasplante versus huésped. Que huésped se entiende que es la persona que recibe el trasplante. ¿Qué porcentaje de los trasplantados podrían, verdad, padecer de esto? Como un 40-50% de los casos ocurre, sí. ¿Y qué determina que una persona que ocurra en una y en otras no? Pues mira, hay varios factores de riesgo. Por ejemplo, si el tipo de sangre del paciente y el donante no es el mismo, se ha visto que eso es un factor. Eso hace que sea aumentado el nivel de compatibilidad. No es lo mismo un donante que sea 100% compatible con el paciente versus un donante que sea 50%, que es lo que conocemos como un trasplante haploidéntico. Pues en el 50%, como el donante se parece menos al paciente, pues va a haber mayor riesgo de que ocurra esta enfermedad de injerto contra huésped. De igual forma, si hay una incompatibilidad, te dije el tipo de sangre. El tipo de sangre es una. Que otras cositas, las células, el número de células a veces influye. ¿Sí? Mientras más células infundimos de ese donante al paciente, pues puede ser también que haya más linfocitos que pasan con esa, se cuelan, como quien dice, con las células madre y puede ocurrir también. Son varios factores, esos son los principales realmente, pero es algo manejable, no es algo que impida que un paciente tenga su trasplante. ¿Cuándo se sabe, o sea, que esto está afectando al paciente? Pues mira, hay dos tipos de enfermedad de injerto contra huésped. Esto puede ocurrir en la etapa inicial, en la etapa temprana, que es cuando llamamos enfermedad de injerto contra huésped aguda. Si ocurre los primeros 100 días después del trasplante, es enfermedad de injerto contra huésped aguda. Si ocurre después de los 100 días, pues se conoce como enfermedad de injerto contra huésped crónica. Usualmente cuando es agudo, va a afectar, está siendo llevado a cabo por los linfocitos, como tú dijiste muy bien, que se cuelan con la infusión de células madre, porque cuando tú conectas un donante para colectar células madres, la máquina de aféresis no sabe diferenciar entre una célula madre y un linfocito, porque tienen más o menos el mismo tamaño. Y es por eso que la infusión, el trasplante, contiene células madres y linfocitos. Y esos linfocitos son los culpables de enfermedad de injerto contra huésped aguda o en los primeros 100 días. Y usualmente afecta la piel,
el tracto gastrointestinal o el hígado. ¿La piel en qué sentido? Puede haber erupciones como un rash en la piel, usualmente generalizado, dependiendo del porciento de la piel que se está afectando. Nosotros le damos un grado o estimamos la severidad de la enfermedad. En el tracto gastrointestinal podemos tener náuseas, vómitos, molestia en el estómago o diarrea. En el caso del hígado, pues suben las enzimas hepáticas y la bilirrubina. O sea que hay una serie de elementos que se pueden hacer pruebas y otros que se pueden observar en el paciente. Sí. Ya cuando es crónico, no solamente es piel, tracto gastrointestinal y hígado. Ya cuando es crónico puede afectar cualquier área del cuerpo. Okay. Desde los ojos hasta la boca, hasta el área genital, en algunos casos. ¿Por qué en crónico afecta cualquier área del cuerpo? Porque ya en crónico se debe a una respuesta humoral. Humoral me refiero, ya en agudo estamos viendo que es un efecto de la célula. Pero ya cuando es crónico se están produciendo anticuerpos en contra de las células del cuerpo. Y los anticuerpos tienen la capacidad de abarcar más áreas del cuerpo y no solo eso, sino que se depositan en los tejidos. Ahora, ¿estamos hablando de que esto lleva a que el paciente esté rechazando ese trasplante o no necesariamente? No necesariamente. No. Esto es el trasplante rechazando al paciente. Ok. Uno pensaría que en un trasplante, que es lo más que uno piensa por un trasplante de hígado o riñón, que el que recibe el órgano rechaza ese órgano. Y por eso es que los pacientes de trasplante de órgano están en inmunosupresión por el resto de sus vidas. Aquí no. Aquí es el sistema inmunológico del donante que está rechazando las células normales del paciente. Y la razón de inmunosupresión no es que el paciente rechace el trasplante, es prevenir que el donante, que esa célula, ese sistema inmunológico que desarrolla el paciente a partir de las células madres del donante, rechace las células normales del paciente. Ahora, ¿cómo se trata? Pues se trata, no, más que tratar, se previene. Okay. Y la razón de tener un paciente de trasplante de médula ósea halogénico en inmunosupresión, más que para evitar que el paciente rechace el trasplante, es para evitar graft versus host, es para prevenir graft versus host. Okay. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico es algo maravilloso y una característica que tiene es que aprende. Por eso es que nos ponemos vacunas. Cuando tú le pones una vacuna a un paciente, estás enseñándole al sistema inmunológico a reconocer ese patógeno para que eventualmente si viene, pues produzca anticuerpos. Claro. Pues de la misma forma, si evitamos que ese sistema inmunológico del donante no se desarrolle muy rápido en el paciente, o sea, con inmunosupresión que hacemos, mantenemos ese sistema inmunológico dormido o no dejamos que se active muy rápido, después vamos quitando la inmunosupresión poco a poco, vamos despertando, y eso permite que el sistema inmunológico del donante se acostumbre al cuerpo de la persona que recibe el trasplante. Y eventualmente llega el momento en que quitamos la inmunosupresión. No son necesarios. Y hay una armonía entre el sistema inmunológico del donante y las células normales del paciente. Los pacientes de trasplante de médula están un periodo en inmunosupresión. Claro. Usualmente los primeros 6 meses o hasta un año, pero eventualmente la quitamos. Y es para prevenir. Hay veces que con todo y eso el sistema inmunológico se activa, ahí es que tenemos que tratar. Y de tratamiento hay varias opciones. Usualmente uno de los medicamentos o tratamientos que funciona mejor son los esteroides. Okay. Puede ser desde por boca, puede ser tópico o una crema en caso de un rash. Como también hay veces que si el graft versus host es severo, tenemos que darlo intravenoso e incluso admitir al paciente. No obstante, eventualmente, una vez controlamos o apagamos el fuego, como yo le digo a los pacientes, porque lo que estamos es disminuyendo la activación del sistema inmunológico, pues ponemos al paciente en alguna otra droga de mantenimiento por un tiempo, que puede ser un inmunosupresor, pero actualmente hay terapias dirigidas que las usamos muchas veces para el manejo de cáncer en la sangre, que se utilizan también para graft versus host. Una de ellas se llama ruxolitinib, otra se llama ibrutinib, hay una que se llama belumocil o el nombre que le decimos nosotros es Resurrock, que es el nombre comercial. Y son tratamientos que no son inmunosupresores, actúan de forma directa en la célula y ayudan también a modular o controlar el sistema inmunológico. El tratamiento de graft versus host, el propósito es
controlar ese sistema inmunológico, apagar un poco el fuego para que eventualmente quitamos y busquemos esa armonía entre el sistema inmunológico del donante y las células normales del paciente. Ahora, por lo que estoy escuchando, es fundamental agarrarlo al inicio. Sí. ¿Y de quién depende eso? Depende de que el paciente note que hay unos síntomas, depende que el seguimiento médico. Aquí el monitoreo de síntomas es súper importante, por eso es que sobre todo esos primeros 100 días, cuando el paciente está en el hospital, todos los días estamos pendientes de estos síntomas, sobre todo en piel. ¿Generalmente están en el hospital los primeros 100 días? Los primeros 100 días, usualmente el primer mes es en el hospital. Okay. Una vez los conteos mejoran Okay. y el paciente le sube la hemoglobina, las plaquetas, que ya el trasplante como que se implanta Enganchó en el sistema del paciente, damos de alta al paciente. Pero el seguimiento, esos primeros 3 meses, el paciente hay que verlo semanal con laboratorios en la clínica y una parte importante es monitorear esos síntomas. Una vez pasan esos primeros 3 meses que entramos en la etapa de crónico, pues ahí usualmente vemos al paciente mensual o cada 3 meses, pero en cada visita hay que hacer un examen completo y ver cómo está esa piel, ver si tiene algún síntoma gastrointestinal y monitoreamos para eso. Y en este caso estamos hablando de un equipo multidisciplinario, porque aparte del dermatólogo-oncólogo, si necesita un dermatólogo, un gastroenterólogo. Exactamente. El manejo de graft versus host o enfermedad de injerto contra huésped es un enfoque multidisciplinario. Muchas veces cuando vemos un rash o una erupción en la piel, tenemos que enviar al paciente al dermatólogo. Seguro. Para que haga una biopsia. Si tiene náuseas, vómitos o diarreas, tenemos que enviar al paciente al gastroenterólogo para que haga una endoscopía y nos ayude a ver si realmente hay inflamación. A veces hasta una biopsia nos confirma el diagnóstico. Muchas veces si el paciente es una fémina y tiene manifestaciones en el área genital, la enviamos al ginecólogo también. Para que es un manejo realmente, dependiendo del órgano que esté siendo afectado, pues nosotros referimos al paciente, los oncólogos, al especialista indicado. En cualquier tipo de trasplante, el apoyo familiar, el entorno, es bien importante. Cuando hay esta enfermedad, ¿cómo puede ser relevante ese apoyo aún más? Es súper importante porque pues muchas veces, sobre todo cuando es en piel, cuando afecta a los ojos, el paciente no va a poder tener una vida normal. No. Y ahí es que el apoyo familiar, hay que hacer sentir a ese paciente que no está solo, Claro. que tiene mi apoyo. Mira, eventualmente esto es algo temporero, la mayoría de los pacientes se controla y eventualmente pueden tener una vida sin síntomas. Seguro. Pero es como algo, la palabra dice crónico. Crónico. O sea, es cuando el remedio, que es el trasplante, se puede convertir en enfermedad. Pero es algo que se puede prevenir. El monitoreo es clave y la inmunosupresión. Y si se descontrola, si se sale de control, tenemos formas bien efectivas de controlarlo y lograr esa armonía nuevamente y que el paciente esté bien. O sea que esta enfermedad de injerto contra huésped no tiene que ser un disuasivo para que el trasplante de médula ósea sea un éxito. Para nada. Y si tú ves la mortalidad de un trasplante de médula ósea del tipo halogénico, las causas de muerte después de un trasplante, graft versus host, realmente pocos pacientes. O sea, son casos raros ver un paciente que fallece debido a enfermedad de injerto contra huésped. Gracias por toda esta información. Muchísimas gracias. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en nuestras redes sociales. Búscanos como @BeHealthPR.